En la fiesta familiar, mi cuñada me ordenó: ¡págalo! Mis suegros se echaron a reír. ¡Págalo ahora! Eso fue lo que mi cuñada me ordenó, lo suficientemente alto para que todos los invitados en la mesa lo oyeran. No lo pidió, lo ordenó. Y así, sin más, toda la mesa estalló en risas. Mis suegros, riendo entre dientes como si yo fuera la empleada contratada que había olvidado su lugar. Mi marido desvió la mirada. Nadie intervino. Nadie siquiera se inmutó. Pero yo no me reí. Miré alrededor de la sala. 20 personas, todas vestidas de seda y soberbia, esperando a que sacara mi tarjeta como siempre hacía. Solo que esta vez no lo hice. Me levanté lentamente, puse ambas manos sobre la mesa y dije una sola frase. La sala quedó en silencio. Las risas se apagaron y todos los ojos se volvieron hacia mí. Ese fue el momento en que todo cambió. Y si crees que esta historia es sobre dinero, te equivocas. Es sobre dignidad. Solía pensar que casarme con un miembro de la familia Sandoval significaba que finalmente era parte de algo sólido. Daban mucha importancia a las tradiciones, a las apariencias y aún más a fingir que todo era perfecto. Yo venía de un hogar modesto donde las fiestas significaban sillas desparejadas y vajilla de segunda mano. Para ellos, la perfección significaba centros de mesa seleccionados y cenas de 3 platos, incluso un martes. Cuando me casé con Roberto, me dije a mí misma que podría aprender su ritmo, que si me mantenía en silencio, daba lo suficiente, sonreía en los momentos adecuados, eventualmente dejarían de tratarme como una extraña. Nunca lo hicieron. Las primeras veces que pagué la cuenta en las cenas familiares, fue sutil. Oh, Carolina, tú trabajas en finanzas. Seguro que puedes encargarte de esto. Oh, eres tan buena con los números, cariño. No me importaba. Se sentía generoso, adulto, útil, pero luego se convirtió en una expectativa. Cuando alguien olvidaba su cartera, siempre era durante una comida a la que yo estaba invitada. Cuando llegaba la cuenta, nunca aterrizaba frente a nadie más. Y cuando lo hacía, las miradas se desviaban hacia mí como si fuera una broma que todos compartíamos. Pero yo no me reía. Al principio, lo racionalizaba. Me decía a mí misma que simplemente eran despistados, o que quizás yo realmente era la más capacitada para gestionar estas cosas. Roberto, mi marido, me apretaba la mano bajo la mesa y susurraba: «Gracias, Caro. Eres maravillosa». Pero poco a poco, sus agradecimientos cesaron, y sus manos dejaron de buscar la mía. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaba ayudando, me estaban utilizando. Tampoco eran solo cenas, eran regalos de cumpleaños, paquetes de spa, reservas de hotel, depósitos para vacaciones. Su hermana Valentina una vez reservó accidentalmente un fin de semana en Aspen y añadió mi nombre a la factura, enviándome un mensaje de texto: «Espero que no te moleste». Es más práctico así, ¿no crees? Y yo pagué cada vez. Seguía pensando que si daba más, me verían de otra manera, que tal vez el dinero que gastaba me ganaría algo más que sentimientos educados y sonrisas condescendientes. En cambio, lo único que me ganó fue el silencio cuando necesitaba apoyo, como la noche en que me ascendieron a directora regional. Estábamos todos cenando, y cuando el anuncio apareció en línea, miré alrededor de la mesa sonriendo, expectante. Nadie dijo una palabra, ni Roberto, ni sus padres, ni Valentina. Era como si el éxito de una mujer en su círculo no contara a menos que se hubiera casado con él o lo hubiera heredado. Esa noche, pagué la cuenta de nuevo y me fui a casa con un nudo en la garganta y el recibo de una tarjeta de crédito por $1,380. Pero todavía no estaba lista para alejarme. Todavía no. Roberto no era un mal hombre. Esa es la parte que lo hacía más difícil. Era amable, gracioso a su manera tranquila, y adoraba a su familia, quizás demasiado. Desde el principio, supe que nunca les levantaría la voz. Simplemente no me di cuenta de cuán completamente bajaría la suya por mí. Cuando nos mudamos juntos, noté las señales sutiles, decisiones que delegaba en su madre.
cuentas bancarias que mantenía temporalmente vinculadas a ella por razones de emergencia, y la forma en que siempre dudaba cuando yo mencionaba establecer límites más claros con Valentina. Se frotaba la nuca, suspiraba y decía: «Es que están habituados a que las cosas sean de cierta manera». Esa cierta manera significaba que cada reunión familiar giraba en torno a las preferencias de sus padres. Si yo sugería algo diferente, un nuevo restaurante, una fiesta más sencilla, me encontraba con un silencio incómodo. Peor aún, con sonrisas finas que no llegaban a los ojos de nadie. Y sin embargo, seguía apareciendo. Ayudaba a cocinar, decoraba para sus cumpleaños, organizaba hojas de cálculo para las compras navideñas para que nadie fuera olvidado. Una Navidad, me quedé despierta hasta muy tarde envolviendo 37 regalos, ninguno de los cuales tenía mi nombre en las etiquetas. Me lo tomé a risa cuando Valentina dijo: «Eres tan buena en esto, como un verdadero elfo». Dolió más de lo que admití. Le compré a mi suegra un bolso de cuero que una vez admiró en una revista, uno de 200, incluso en oferta. Lo abrió, sonrió y dijo: «Es una buena imitación». Antes de pasar a la siguiente caja, Roberto vio la expresión de mi cara. No me defendió, solo susurró: «No te lo tomes como algo personal. Es muy exigente». Exigente. Esa era la palabra que siempre usaba cuando me excluían de las cosas. Cuando publicaban fotos de grupo a las que no me habían invitado. Cuando accidentalmente hacían reservas para el brunch para 6 en lugar de 7. Pero la peor parte no era lo que hacían, era lo que yo permitía. Seguía pensando que si aguantaba lo suficiente, si ganaba lo suficiente, si pagaba lo suficiente, dejarían de tratarme como una invitada temporal en su mesa permanente. Estaba equivocada. Con el tiempo sentí que me encogía. No visiblemente. Todavía sonreía, todavía llevaba vino, todavía llevaba mi tarjeta dorada en el bolso por si alguien la olvidaba. Pero por dentro, algo en mí había comenzado a erosionarse. Mi sentido de identidad, mi dignidad, mi voz. Aún así, me decía a mí misma: solo aguanta el próximo evento, luego decide. Ese próximo evento sería la noche en que todo se derrumbó. La fiesta familiar donde Valentina ladró: «Págalo ahora». La noche en que las bromas cesaron. La noche en que me levanté. Pero antes de llegar allí, tienes que entender el costo que ya había pagado y por qué el silencio ya no era una opción. Empecé a llevar la cuenta. No en voz alta, no en una hoja de cálculo, todavía no. Pero en mi cabeza, como un libro de contabilidad mental, tallado línea por línea. Cada vez que alguien me entregaba la cuenta con una sonrisa, cada vez que Valentina olvidaba su tarjeta, cada vez que mi nombre no aparecía en la publicación de agradecimiento grupal, aunque yo hubiera pagado la mitad del evento. Al principio, era solo un sentimiento, un peso que se hundía en mi pecho, una picazón silenciosa detrás de mis costillas que susurraba: «Esto no está bien». Pero la silenciaba. Me decía a mí misma: «Esto es lo que hace la familia. La familia se apoya mutuamente». Pero eso no era cierto, ¿verdad? Porque el apoyo es bidireccional. Empecé a notar el desequilibrio en momentos pequeños y agudos, como la vez que me dio la gripe y tuve que cancelar el brunch con mis suegros. Nadie me preguntó cómo estaba. Pero la semana siguiente, cuando no aparecí con los cupcakes personalizados que había prometido para el cumpleaños de mi sobrina, Valentina me envió un mensaje de texto: «Vaya, gracias por dejarnos colgados. Muy elegante. No un espero que te sientas mejor». Solo decepción porque no estuve allí para decorar la fiesta de su hija como siempre hacía, gratis. Estuvieron las vacaciones en el Valle de Napa, organizadas por mi suegra, quien accidentalmente había reservado una habitación de menos. Adivina quién terminó compartiendo un sofá-cama en la suite mientras Valentina y su marido tenían una cama king con vista al viñedo. Dijeron que yo era muy flexible y fácil de tratar. Lo que realmente querían decir era que no me quejaría. Nunca diría que no.
hasta que empecé a susurrármelo a mí misma. No. Se convirtió en un mantra repetido detrás de cada sonrisa forzada. No. No merezco ser tratada como una tarjeta de crédito con piernas. No. No es así como debería sentirse el amor. No. No seguiré encogiéndome para que ellos estén cómodos. Finalmente, el libro de contabilidad en mi cabeza se hizo real. Una noche, después de pagar otra cena que Roberto había olvidado planificar, abrí mi portátil y empecé a escribir. Creé columnas, fecha, evento, cantidad. ¿Quién se benefició? 3 años, 78 eventos, más de 91,000. Y esos eran solo los recibos que todavía tenía. Miré fijamente esa cifra. Ni siquiera me enfadó. Simplemente me cansó. Esa noche no pude dormir. Yacía junto a Roberto, escuchando el silencio de nuestro apartamento, y me di cuenta de que no me amaban por quien era. Amaban lo que yo daba, y yo ya había dado suficiente. Aún no sabía qué iba a hacer, pero sabía esto. La próxima vez que me entregaran la cuenta, no la recogería. Me elegiría a mí en su lugar. Se suponía que era una celebración. Los padres de Roberto renovaban sus votos, 40 años de matrimonio, una gran cena en uno de los restaurantes más caros de la ciudad. La invitación llegó en cartulina con relieves dorados. Valentina me envió un mensaje de texto una semana antes. ¿Vienes, verdad? Mamá espera que sea impecable. ¿Podemos contar contigo para cubrir el vino otra vez? No un hola, no un gracias. Solo una suposición envuelta en derecho adquirido. Miré su mensaje durante un largo momento antes de responder. Claro. Luego cerré el teléfono, añadiendo silenciosamente otra línea a la hoja de cálculo. Esa noche vestí de negro, no por despecho, sino porque quería desaparecer, ser silenciosa y observadora, no deslumbrante. Valentina llevaba un vestido rojo, audaz y arrogante, como si entrara a una coronación. Mi suegra estaba cubierta de perlas. Roberto se ajustó los gemelos varias veces antes de que nos fuéramos. Una energía nerviosa que irradiaba de él como un niño a punto de suspender un examen para el que nunca estudió. El restaurante estaba iluminado con velas y era extravagante. Manteles de lino blanco, copas de cristal, camareros con pajarita. Un trío de jazz tocaba suavemente en una esquina. Los Sandoval habían llenado 2 largas mesas con familiares, amigos y conocidos lejanos que ni siquiera reconocía. Pero nadie pareció notar que estaba sola al final de la mesa, sirviéndome mi propia agua mientras todos los demás reían en grupos. A medida que llegaban los platos, bistec, vino, langosta, pastel, el ambiente se animaba, se hacían brindis, se pronunciaban discursos. Valentina se aseguró de nombrar a cada miembro de la familia que ayudó a hacer posible el evento. Mi nombre nunca fue mencionado, pero eso ya me lo esperaba. Lo que no esperaba fue lo que vino después. El camarero llegó con la cuenta. Una pequeña carpeta de cuero colocada discretamente en el centro de la mesa. Valentina la tomó primero, hojeó el total y levantó una ceja dramáticamente. «Oh, vaya», se rió, sosteniéndola como si fuera parte de un truco de magia. ¿Quién diría que el amor cuesta tanto? Se volvió hacia mí, me entregó la carpeta y lo dijo como si fuera la cosa más natural del mundo. «Págalo ahora». Así, sin más, como una orden. La risa alrededor de la mesa resonó al instante. Mi suegro se rió entre dientes. Mi marido desvió la mirada. Incluso mi suegra bebió su champán sin inmutarse. La broma había funcionado. Yo era el remate. Pero esta vez no me reí, ni siquiera parpadeé. Cogí mi servilleta, la doblé lentamente y la coloqué sobre mi plato. Luego me levanté. La silla raspó contra el suelo de mármol lo suficiente como para silenciar a la mitad de la mesa. Valentina todavía sonreía con aire de suficiencia, como si me retara a montar una escena, pero no necesité levantar la voz, porque había traído algo más poderoso que las palabras. Había traído la verdad. No recogí la cuenta. En su lugar, metí la mano en mi bolso y saqué un sobre blanco grueso que yo misma había sellado esa misma mañana. Todos los dedos en la mesa parecieron detenerse en el aire mientras lo sostenía,
dejando que su peso hablara antes que yo. «Quieren que pague», dije con calma, mi voz cortando el ruido y las risas como una cuchilla afilada. «Está bien, hablemos de lo que ya he pagado». Valentina puso los ojos en blanco. «Carolina, era una broma». «Relájate». Pero nadie más se estaba riendo ya. Deslicé el sobre por la mesa hacia ella. «Dentro encontrarás todos los gastos importantes que he cubierto en los últimos 3 años. Cenas como esta, fiestas de cumpleaños, fines de semana de spa, Napa, vuelos a Charleston, la matrícula del preescolar de tu hija. Sí, cubrí la mitad cuando dijiste que era un mes complicado». La copa de mi suegra se congeló en el aire. «Lo detallé todo», continué, «porque quería estar segura. Quería saber si me estaba imaginando cosas, si solo estaba siendo dramática, desagradecida o egoísta, como todos ustedes han insinuado antes». Me volví hacia Roberto. «¿Incluso tú?» Me miraba fijamente, con los ojos muy abiertos, pálido, sin palabras. Valentina abrió el sobre, hojeando las hojas de cálculo impresas, página tras página tras página. «Ese total», dije, «asciende a 97.642,18, sin contar la cena de esta noche». Jadeos recorrieron la mesa. Un tío se atragantó con su vino. Alguien más murmuró: «Estás bromeando». Pero no lo estaba. Dejé que el silencio se prolongara. Ya nadie podía fingir. Luego me volví hacia mis suegros, con la voz firme. Me han tratado como un cajero automático con vestido, no como una esposa, no como una nuera, no como familia, solo como alguien conveniente, y yo lo he permitido durante demasiado tiempo. Los labios de mi suegra se curvaron. «Esto es increíblemente irrespetuoso. Te estás poniendo en ridículo». «No», dije, negando con la cabeza. «Me estoy liberando». Valentina se inclinó hacia adelante, siseando. «¿En serio anotaste cada dólar?» Sonreí. «Lo hice porque ustedes nunca notaron el tiempo, el esfuerzo, el dinero. Nunca dijeron gracias, ni una sola vez. Nunca preguntaron si estaba bien». Cogí la pequeña caja de regalo que había sobre la mesa, la que había envuelto con esmero para la ocasión. «Esto iba a ser para ti», le dije a mi suegra. «Un reloj que me costó el salario de un fin de semana, pero ahora me lo quedo». Cogí mi bolso de mano, erguí los hombros y miré por última vez alrededor de la sala. Que esta sea mi última contribución a la familia Sandoval. Me volví hacia Roberto. «He terminado. Y elijas seguirme o no, voy a salir de este restaurante con mi dignidad. Y eso es más de lo que nadie aquí me ha dado jamás». Roberto abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Su madre le agarró el brazo como siempre hacía, siempre lista para volver a ponerlo bajo su control, pero yo ya me había alejado. Caminé hacia la salida lentamente, no con ira, sino con claridad. Y al pasar por la recepción, me detuve. Me giré, no para mirarlos a ellos, sino para hablar lo suficientemente alto para que toda la sala me oyera. «Por cierto», dije, «yo reservé este restaurante para ustedes. El depósito no era reembolsable, así que técnicamente ya me han utilizado esta noche. ¡Felicidades!». Luego me fui. No lloré en el coche. No puse la música a todo volumen, ni grité, ni llamé a una amiga. Simplemente conduje en silencio, dejando que el brillo de las luces de la calle se difuminara a través del parabrisas, como si toda la noche hubiera sido un sueño febril. Mis manos estaban firmes en el volante, mi respiración tranquila, pero algo dentro de mí había cambiado tan profundamente. Era como si finalmente hubiera salido de la vida de otra persona y hubiera vuelto a la mía. La puerta de ese restaurante no solo se había cerrado detrás de mí, había sellado años de humillación que ni siquiera me había dado cuenta de que había aceptado. Para cuando llegué a mi casa, no la nuestra, estaba agotada. Me quité el vestido que había elegido con tanto cuidado, los tacones que había domado solo para esa noche, y los tiré en una bolsa de donación. Me preparé un té,
Me senté en el suelo y observé el vapor serpentear hacia el techo como el humo que se eleva de algo que finalmente había reducido a cenizas. A la mañana siguiente, comenzaron las llamadas telefónicas. Primero, Roberto, 6 llamadas perdidas. Luego un mensaje de texto. Caro, por favor, solo háblame. Luego su madre. Eso fue cruel. Avergonzaste a toda nuestra familia. Seguido por Valentina. Vaya, siempre has sido dramática. Pero eso fue de otro nivel. No respondí. Al mediodía, Roberto estaba en mi puerta. No abrí. Dejó una nota en su lugar. Ninguna disculpa, solo confusión. Dolor. ¿Por qué no me dijiste que la situación se había vuelto tan difícil? Quise reír. Se lo había dicho con cada suspiro silencioso, cada petición no verbal de apoyo, cada vez que pagaba. Y él no había dicho nada. Esa había sido mi forma de decírselo. Él simplemente no había escuchado. Lo curioso es que nadie me preguntó nunca por qué seguía pagando, por qué seguía apareciendo. Simplemente asumieron que lo haría porque siempre lo había hecho. Pero la gente se rompe, incluso los callados, especialmente los callados. Ese fin de semana, desactivé la tarjeta de crédito conjunta, transferí el resto de mis ahorros a una cuenta personal, envié un mensaje de texto a mi departamento de recursos humanos y solicité una semana libre. Necesitaba espacio, no solo de ellos, sino de la versión de mí misma que los toleraba. Roberto finalmente envió un último mensaje. No me di cuenta de todo lo que estabas cargando. Lo siento. Debería haberte protegido. Miré las palabras durante mucho tiempo. Y por primera vez en años, no sentí nada más que paz. Porque no se trataba de si él lo sentía. Se trataba del hecho de que yo ya no estaba disponible para ser utilizada, agradecida o olvidada. No tenía nada más que darles. Y todo por recuperar para mí misma. Pasé la primera semana sola, no en soledad, sino en algo más suave. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. Nadie me pidió que cubriera una cuenta. Nadie hizo comentarios malintencionados sobre lo ambiciosa que era. Nadie me hizo sentir culpable por aparecer, arreglarme o pagar. Dormí hasta tarde. Me preparé el café lentamente. Caminé por la manzana en leggings y sin maquillaje, sin preocuparme de que Valentina comentara sobre cómo me había dejado. Releí novelas antiguas y llené el silencio con jazz porque me gustaba, no porque encajara con el ambiente de una cena familiar. Mi apartamento, que una vez se sintió como una sala de espera entre obligaciones, comenzó a sentirse como un hogar de nuevo. Saqué las hojas de cálculo de mi escritorio y las eliminé. No porque los datos no importaran, sino porque la contabilidad había terminado. Las siguientes semanas se desarrollaron como revoluciones silenciosas. Me reuní con amigas que no había visto en meses, mujeres que una vez dijeron, «Has cambiado desde que te casaste con esa familia». Y yo las había ignorado. Tenían razón. Tuvimos largas cenas llenas de risas y sin la presión de dividir la cuenta con miradas incómodas. Recordé lo que era estar rodeada de personas que no esperaban nada de mí excepto honestidad, que escuchaban cuando hablaba, que no me hacían sentir pequeña para sentirse ellos más grandes. Reservé un fin de semana en solitario en Sedona. Caminé sola, dormí bajo la luz de las estrellas. Escribí en un diario cosas que no me había atrevido a decir en voz alta. Quería ser aceptada tan desesperadamente. Dejé que me borraran. Pensé que el sacrificio me ganaría el amor. Solo me ganó el silencio. Nunca fui demasiado. Estaba con gente que daba demasiado poco. Cuando regresé, Roberto había enviado un último mensaje. No una súplica, no un intento de hacerme sentir culpable, solo esto. He empezado a ir a terapia. Tenías razón. Dejé que lo controlaran todo, incluido a mí. Fue la primera vez que dijo algo que no lo ponía a él en el centro. Le deseé lo mejor, pero no respondí porque la sanación no siempre incluye la reconciliación.
A veces es solo la paz de elegirse finalmente a uno mismo. Comencé una pequeña fundación, de forma anónima y discreta, ofreciendo asesoramiento en educación financiera a mujeres que se sienten atrapadas en relaciones donde el dinero es poder y el silencio es la moneda de cambio. No se lo conté a nadie de los Sandoval. No necesitaba su aplauso. No estaba construyendo esto para demostrar nada. Lo estaba construyendo porque podía. Porque finalmente toda esa energía que una vez regalé estaba volviendo a casa. A mí. Pasaron los meses. Las fiestas llegaron y se fueron. No recibí una invitación, ni siquiera una tarjeta. Y por primera vez en años, no esperé junto al teléfono. No me pregunté si se pondrían en contacto, si se disculparían, si explicarían. No los necesitaba, porque había dejado de esperar ser bienvenida y había empezado a elegir dónde me sentía completa. Roberto y yo firmamos los papeles del divorcio un martes lluvioso. Fue tranquilo, limpio, sin discusiones, sin amargura. Solo una larga exhalación entre dos personas que finalmente habían aceptado la verdad. Nunca fuimos iguales a los ojos de su familia, y él nunca fue lo suficientemente valiente para cambiar eso. Mientras me pasaba el bolígrafo, dijo: «Siempre fuiste más fuerte que todos nosotros». No respondí. Simplemente firmé mi nombre y cerré la carpeta. Estaba hecho. Algunas personas calificaron lo que hice de dramático, otras de imperdonable, pero nunca más me importó lo que pensaran, porque en el fondo sabía que nunca se estaban riendo realmente de las bromas. Se estaban riendo de la idea de que alguien como yo se atreviera a alzar la voz. Y cuando finalmente lo hice, no supieron qué hacer con el silencio que siguió. Pero yo sí. Lo llené con nuevos comienzos. Compré una casa modesta junto al agua, sin encimeras de mármol ni iluminación de diseño, solo suelos de madera cálida, un sofá suave y mañanas tranquilas que me pertenecían solo a mí. Planté hierbas en el alféizar de la ventana. Aprendí a cocinar. Dejé de preguntar: ¿les gustará esto? Y empecé a preguntar: ¿me gusta a mí? Una tarde, mientras caminaba junto al lago, una desconocida me elogió los pendientes. Le di las gracias y ella sonrió. Pareces alguien que sabe exactamente quién es. Y por primera vez en mucho tiempo me lo creí. No porque tuviera dinero, no porque tuviera estatus, sino porque tenía límites y el coraje para hacerlos respetar. No sé si los Sandoval todavía hablan de mí. Tal vez lo hacen. Tal vez me llaman desagradecida, difícil, egoísta. Pero está bien. Que cuenten la historia que les ayude a dormir. Yo conozco la verdadera. Aquella en la que finalmente me levanté en una sala llena de gente que me daba por sentada y elegí, con manos firmes y una voz clara, marcharme. No porque quisiera castigarlos, sino porque finalmente entendí que ser la que siempre paga no significa que te valoren. Solo significa que estás disponible. Y yo ya no lo estoy.